Iluminar es mucho más que poner algunos flashes, unas luces y usar algunos modificadores modernos. Y quiero que hoy lo descubras. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y vamos a estar hablando hoy de un tema que es puntual y quiero que sepas de dónde viene toda esta cuestión de por qué iluminar de una manera particular, por qué utilizar diferentes factores que determinan la iluminación, como el color de la luz, como la dirección, como la difusión, por qué todo ese tipo de cosas, en qué afecta a nuestra foto, pero sobre todo en qué afecta a la interpretación del espectador. Nosotros fotografiamos para que alguien reciba un mensaje. La fotografía es un lenguaje y como lenguaje tiene la función de transmitir mensajes. Entonces, una de las cosas en las que trabajamos es en esa, en que haya un receptor que reciba un mensaje. Ahora, ese mensaje debe ser bien expresivo, debe tener... Ahora, ese mensaje tiene que ser con una intención, tiene que ser bien expresivo, tiene que ser bien gráfico, tiene que, digamos, tener una carga emocional. Y para eso tenemos un montón de recursos. La luz es uno que nos da muchísimos recursos y que tenemos que saber por qué la vamos a aplicar de alguna manera. Vamos a arrancar. Evidentemente la luz domina las artes visuales, todas las artes visuales, lo que sea el teatro, el cine, hasta las mismas exposiciones de esculturas o pinturas, ¿tá? Todo lo que sea las artes plásticas. Y la fotografía también. Y nosotros como fotógrafos debemos dominar la luz. Debemos tener un control y un dominio sobre la luz. ¿Para qué? Para que esa iluminación no simplemente muestre lo que está delante de nuestra cámara, sino que cumpla un objetivo primordial. Y ese objetivo tiene que ver con el hecho de producir algún tipo de sensación o emoción en el espectador. Digamos que el espectador no solamente se va a dejar convencer o va a creer el mensaje por lo que está viendo, por los elementos que aparecen en el encuadre, sino que hay un determinado tipo de luz que le va a dar indicaciones. O sea, todos sabemos que en esta foto este muchacho está mirando un celular, un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque hay una luz que viene de ahí abajo y si bien está escondido con su brazo, ese resplandor en el rostro ya nos da información, mucha información. Entonces, una de las cosas que nosotros llevamos adelante y hacemos con el tema de iluminar no es simplemente mostrar lo que necesitamos que se vea para que se reconozca lo que estamos fotografiando, sino que además tenemos toda una intención de querer producir algo en el espectador. ¿Qué quiere decir dominar? Bueno, según la RAE, dominio, acción de dominar. Dominar, tener dominio sobre algo o alguien. Sujetar, contener, reprimir. O bien la última es conocer bien una ciencia, un arte, un idioma. Así que, mirá qué interesante esto, ¿no? Conocer bien una ciencia, un arte, un idioma. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta en este conocimiento es cómo la luz influye en la percepción del espectador. Qué cosas produce, qué cosas genera, cómo la luz hace que ocurran cosas en el espectador. ¿Estamos? Y cómo ese manejo de la luz, así sea natural, sea artificial, lo que sea, va a hacer que el espectador se sienta conmovido, impactado, impresionado, deslumbrado. Algo va a ocurrir. Algo lo va a atrapar en esa historia que estamos contando. Por eso hay momentos claves. Pero sí tenemos que entender cómo influye la luz en nuestras emociones. Y eso es vital. Miren, la luz produce reacciones emotivas. Si contemplamos un paisaje un día de sol radiante, no será la misma emoción que producirá ver un paisaje un día nublado o de tormenta. Vamos a tener diferentes reacciones emotivas ante eso que se nos presenta. Así hagamos la misma foto. No es lo mismo el color de la luz sobre algo en una determinada hora del día que al otro día, porque esto fue una fortuna que tuve de poder llegar un día a ese lugar. Hice la primera foto, la de la izquierda. Al otro día me levanté cuando fui a fotografiar de vuelta en ese castillo, había nevado. Así que, pero fíjense que en realidad se producen dos sensaciones. Y acá hay un montón de factores que empiezan a jugar un papel preponderante en esto. Quiero que tengas en cuenta algo. Hay un estudio psicológico de la luz.
Hay una forma de interpretar la luz. Hay una manera de ver cómo la luz reacciona emocionalmente, intelectualmente, en nuestros sentimientos, en todas las cosas que nos rodean. Y nosotros necesitamos conocer la luz porque necesitamos iluminar de una manera tal de llevar a nuestro espectador a ese clima, a ese ambiente. Acuérdense que iluminar es crear un ambiente en la foto, ¿m?, que represente ese estado emocional que estamos queriendo reproducir en la imagen. Eso tiene que ver con iluminar. ¿Está? Representar en una fotografía el estado emocional que se viviría en la situación que estamos fotografiando. ¿Cómo sería ese momento? ¿Un momento romántico? ¿Cómo sería la luz en un momento romántico? ¿Un momento dramático? ¿Cómo sería la luz en eso? Ahora, ¿de dónde sacamos este conocimiento? ¿Cómo sabemos cómo es una luz o una determinada luz? Bueno, se han hecho estudios. La arquitectura, sobre todo, ha hecho estudios muy intensos y muy interesantes del comportamiento de la iluminación en las personas. ¿Cómo influye? ¿Tá? Y esto a nosotros nos sirve muchísimo. Y esto quiero que lo veas. Mira, la cantidad de luz puede generar algunos sentimientos connotativos en una imagen. Si está subexpuesta y la imagen es oscura, existe la posibilidad de generar un sentimiento de depresión, tristeza, misterio, según la situación hasta miedo puede ser, ¿está? Pero la cantidad de luz puede influir tremendamente en nuestros sentimientos. O sea, esas cuestiones que son extra imagen, extra de lo que estamos viendo, va a producir algún tipo de sentimiento, algún tipo de emoción en nosotros por esa cantidad de luz. Mientras que lo contrario, una invasión de luz mediante la sobreexposición, o si estamos ante una fotografía en clave alta, puede generar una sensación subjetiva de ligereza u optimismo. Y esto es muy interesante, porque la influencia de la luz en el ánimo humano podría parecer algo infundado, pero no obstante, el impacto psicológico de la luz reflexionado inicialmente fue por la pionera de la enfermería Florence Nightingale. ¿Tá? Fue una de las primeras personas en reconocer la luz como un medio necesario para una pronta recuperación de los enfermos. Y esta cuestión de ser, digamos, una de las pioneras de la enfermería moderna, Florence Nightingale, pero ella entendió que el tema de los lugares luminosos, amplios, ponían de mejor ánimo, de mejor estado de ánimo a la gente y esto influía en su pronta recuperación. Esta hipótesis ha sido confirmada al reconocer que el hipotálamo traduce la luz como un mensaje para estimular el sistema nervioso. Si hay mucha luz, exalta el sistema. Si hay poca luz, lo deprime. No es extraña la alegría primaveral o la depresión invernal. Ambas situaciones ligadas directamente a la cantidad de luz que recibimos o que hay. ¿Está? Así que fíjense que ya de entrada estamos pudiendo observar algo muy, muy interesante. Uno de los puntos muy interesantes. La cantidad de luz influye sobre la percepción que va a tener el espectador con respecto a nuestra imagen, lo que él va a entender. Y aparte esa cantidad de luz puede influir de una manera, no digamos positiva o negativa, porque no lo sabemos, pero me refiero a que según el resultado que nosotros querramos obtener. Pero digamos que la cantidad de luz puede darle una sensación de exaltación, de alegría, de optimismo, de estar así como con muy buena onda, o puede traer una idea o una sensación de depresión, de angustia, de malestar o de misterio o de nostalgia. ¿Está? Así que según la cantidad de luz ya empieza a haber algo interesante. Ese es un punto interesante. Dentro de los factores que determinan la iluminación tenemos la intensidad. Bueno, la intensidad de luz. Cómo influye en el ánimo del espectador de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Esto tenerlo muy, muy en cuenta. Pero ¿cómo seguimos, por ejemplo? Miren. Entre los estudios más aceptados y discutidos en la comunidad de la iluminación están los del Dr. John Flynn, cuando estuvo, digamos, trabajando en la Universidad de Kent, en Estados Unidos. Flynn examinó la respuesta humana a la iluminación mediante el estudio de una serie de impresiones subjetivas en las personas relacionadas con la configuración de la arquitectura, a fin de determinar cuál de esas impresiones eran afectadas por los cambios en los estímulos de iluminación. Lo que Flynn hizo fue estudiar cómo la gente
reaccionaba según dentro del ámbito donde estuviera, en el ambiente que se encontrara, cómo reaccionaba con respecto a un tipo de luz y cómo reaccionaba con respecto a otro tipo de luz, o cómo reaccionaba si en ese mismo lugar se cambiaba la luz. El doctor John Flynn publicó investigaciones serias sobre la percepción de la luz en los espacios y su impacto psicológico en el ser humano. Y Flynn concluyó que su hallazgo tiende a sostener la idea de que la iluminación puede ser discutida como un vehículo que altera el contenido de información de un campo visual. Puede ser una foto, puede ser un cuadro, lo que sea. O puede ser un lugar, un espacio, un ambiente. ¿Tá? Y que esta intervención tiene un cierto efecto en el comportamiento y las sensaciones de bienestar. Así que la iluminación puede ser discutida como un vehículo que altera el contenido de la información de un campo visual. Según cómo iluminemos, vamos a transmitir una sensación u otra, o sea que estamos alterando el contenido. El mismo contenido, según la iluminación que tenga, puede representar diferentes cosas. En este caso particular yo tenía que hacer fotos de té, ¿no? La infusión, el té. Bueno, y lo teníamos que hacer de té marroquí, de té inglés y de té chino. Y yo entendí que cada uno tenía diferentes iluminaciones por las cosas que leí, por lo que averigüé, por lo que me contaron. Entonces, a cada uno de los ambientes había que darle una determinada luz. Pero esto de Flynn es muy interesante porque Flynn determina según el factor que estemos utilizando, según el tipo de iluminación, según cómo esté iluminado ese ambiente. La luz puede discutirse, decía él, como un alterador de contenido. O sea, puede darle un sentido diferente según si iluminamos de una manera o iluminamos de otra. Esto para nosotros es impresionante, este conocimiento. Poder tener esto es espectacular. Así que si yo ilumino de una determinada manera, la gente puede interpretar esto. Pero si yo ilumino de otra manera, la gente va a interpretar, o puede interpretar tal otra cosa. ¿Sabes qué es lo fantástico de esto? Que dejamos de estar a ciegas. Durante muchísimo tiempo, no quiero decir que esté todo resuelto, pero durante muchísimo tiempo, todo el mundo, mucha gente, jodía con este tema de que no, como la fotografía es arte, cada uno interpreta y cada uno siente lo que quiere y uno tira un mensaje al espacio y cada uno lo agarra como quiere. Basta de ambigüedades, basta de este tipo de cuestiones. Toda fotografía debería tener una sola lectura. Puede tener múltiples interpretaciones, y claro que sí, porque según las culturas, la educación, la formación, las experiencias de vida, un montón de cosas, tu interpretación puede ser una y la mía puede ser otra y la de aquel puede ser otra. Pero la lectura, el entendimiento a qué se refiere el autor, debería ser para todos el mismo. ¿Por qué? Porque si está bien codificada la imagen, si sabe expresarse visualmente de manera correcta el fotógrafo, tiene que estar bien codificado y la tenemos que poder entender. Ahora después cada uno pensará lo que quiere con respecto a eso. No tenemos por qué pensar lo mismo que el autor. Bueno, durante muchísimo tiempo esto parecía que era una alquimia, ¿me entendés? Esto era una, wow, cada uno, bueno, entiende, jugátela, ¿viste? Tirá la foto y si entienden, entienden, y si no, bueno, es un azar esto. No, no es un azar. Tenemos que aprender a codificar la imagen. Tenemos que aprender a ser precisos, tenemos que aprender a ser, ¿cómo les puedo decir?, certeros con el mensaje visual que vamos a dar. Eso es lo importante en esto. Bueno, pero con todo esto de la luz, te estás dando cuenta que es muy importante el conocimiento, es muy importante el estudiar. Quiero compartirte esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados, todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Flynn además identificó variables como uniformidad de la luz versus luz sectorizada, cantidad de luz, si es luminoso o si es oscuro, iluminación central o periférica, si es cálida o fría. Fueron los 4 factores que él, las 4 antinomias que él trabajó para ver cómo se manejaba esto y qué reacciones producía. O sea, si la luz era
era pareja o si era sectorizada, así como partes de luz y partes de sombra, si había mucha o había poca luz, si la iluminación era periférica para todos los alrededores y el centro no, o si era una luz central, y la temperatura color, si era cálida o fría. Y de esto derivó, digamos, entendió cómo podía trabajar este tipo de luz en el impacto psicológico en el ser humano. Determinó que la luz podía generar sensaciones placenteras o incómodas, producir la percepción de privacidad, confinamiento, tensión o claridad, según cómo estuviera dirigida, según la uniformidad o no, según la cantidad, según la temperatura color o el color, si es cálido o fría. Todo eso empezó a determinar Flynn en sus estudios y es lo que nosotros empezamos a tomar para determinar por qué iluminamos de una manera o iluminamos de otra. ¿Por qué si queremos dar una cierta sensación en la imagen, no solamente la vamos a apoyar en las expresiones de los modelos o de los sujetos o en los elementos, sino además también en la luz que algo va a transmitir? La luz afecta la orientación de la persona en el espacio. Los seres humanos tendemos a dirigirnos hacia el camino más iluminado. La cantidad de luz ayuda a enfocar la atención, entre otras posibilidades, para comunicar mensajes concretos. La Gestalt decía que el ojo en una imagen busca la luz, busca el punto siempre más iluminado. ¿Por qué? Porque le queda más cómodo, digamos de alguna manera, decodificar a ver qué es eso, para poder entender. Entonces, digamos que estamos acostumbrados a dirigirnos hacia donde hay más luz. En un camino que esté trazado, que esté de alguna manera iluminado y haya otros sectores oscuros, muy probablemente la mayoría de la gente camine por ese camino que está marcado con luces. ¿Estamos? Y esto nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque de modo que al observar una fotografía es importante determinar en qué medida la luz provoca un sentimiento o emoción. ¿Ok? Pero también cómo dirige la mirada del lector de un punto a otro. Fíjense cómo la luz empieza a jugar un rol fundamental en lo que es la composición. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la mirada muchas veces del lector es el que va a recorrer la imagen para poder comprender, gracias a todos los elementos, qué significa esa imagen, esa foto. La luz puede definir los límites espaciales, expandir y acentuar elementos, generar caminos o pasos de un área tonal hacia otra. Gracias a eso es como nosotros podemos construir nuestra fotografía. Y en ese camino también es un colaborador muy grande en la composición. Ahora, William Lamb, también un estudioso del tema de la luz en el campo de la arquitectura, hablaba de que si no se resaltase el elemento principal en una escena, se evaluaría como indebidamente oscuro, independientemente de su luminancia real medida, ya que se espera que esté destinado a ser visto. Resaltar un elemento secundario, por otro lado, crearía una escena confusa y desubicada. Si en esta foto la luz principal andaría por la parte de atrás de las naranjas, qué sé yo, andaría por acá, y las mandarinas, y esto estaría oscuro, es como que sería algo que lo veríamos como incorrecto, como accidental, como algo que no está bien conformado. ¿Por qué? Porque lo que está en foco está adelante y es lo que está como presentado ahí, cortado, como está listo como para agarrar, para consumir, para ver lo bueno que está eso de adentro. Y de golpe la luz me está llevando la vista más atrás, que hay un montón de naranjas, pero no está como lo principal. En esta fotografía está planteado lo principal acá. ¿Estamos? Entonces ahí está el foco de luz, digamos, quizás de mayor intensidad o más atractivo, o que acompañe ese sentido del fotógrafo de que ese sea el punto principal, porque ahí puso en foco, porque lo puso en un punto fuerte en el encuadre dentro de la composición. Entonces la iluminación va a colaborar en todo eso, remarcando más todavía ese protagonismo, esa jerarquía del sujeto principal, iluminándolo con la intensidad apropiada. El resto estará quizás en penumbra o en sombra. Pero claro, en la arquitectura esto es fundamental, porque obtenemos cosas como esta. Imagínense que en lugar de que esté iluminada esta parte de la pared donde están los cuadros, esté iluminado este rincón y esto esté oscuro, o la mitad y esto oscuro. O sea, evidentemente lo veríamos como un error, como algo que no es lo correcto. Lo correcto es que esto esté iluminado porque está puesto ahí para ser protagonista en esa pared, para ser atractivo. Entonces, ahí es donde entendemos que cuando iluminamos de una manera sobre todo sectorizada,
vamos a recalar en puntos que son importantes por ser protagónicos. El rostro de una persona y dentro del rostro los ojos, ¿tá? El sujeto principal que destaque en intensidad de luz, aquellos elementos que realmente son los que van a dar la información vital, importante, son los en los que vamos a trabajar. No importa, no importa el ambiente. Y esto es algo que tiene que haber quedado muy claro del el video que tuvimos la semana pasada, que fue el de la luz, nuestro material estético. Creamos con la luz. Ese era el ambiente donde yo estuve trabajando haciendo la foto y esta es la foto que yo logré. ¿Por qué? Porque creamos con la luz. Todo el clima, todo el ambiente, los colores, las partes de sombra, las partes de luz, las partes que son más protagonistas. La cara del barista está iluminada y los filtros están en un tono más bajo porque no es realmente lo importante. Pero está bueno que se vean. ¿Por qué? Porque se puede ver toda la batería de elementos que él utiliza para preparar café y los distintos tipos de café y todo cómo lo hace. Entonces, ya no estamos limitados a lo que hay, sino que nos vamos más a lo sectorizado. Si la iluminación no es sectorizada, que la iluminación es un poco más general o es una iluminación más uniforme, entonces como que, bueno, ya no tenemos que prestar atención así vital a que la luz caiga en zonas puntuales. Sí, está buena que ilumine, que modele, que dé volumen, todo lo que vos quieras. Pero ya no tenemos que estar con esa idea de que todo esté perfecto y todo esté bien. Y digamos con respecto a lo que sería la intensidad de la luz en determinados lugares. Esto a mí me parece que es fantástico. Esto a mí me parece que está buenísimo porque esto nos da un sustento. Esto de alguna manera nos permite entender por qué hay que iluminar de una manera determinada. Por qué en algunos lados o algunas situaciones vamos a iluminar con una luz cálida y en otra fría. ¿Por qué en algunos lugares vamos a trabajar en tono bajo y en tono alto? O sea, se dan cuenta que, por ejemplo, es una tontera decir, yo trabajo solamente en clave baja, o yo trabajo solamente en clave alta, o yo trabajo solamente, no sé, sectorizado, general. No, está bien, tenemos predilecciones, o sea, algunos trabajamos generalmente en clave baja, o bueno, claros oscuros, ¿no? Estamos con claro oscuro bastante seguido, pero si lo que yo tengo que hacer amerita trabajar en una foto donde se tiene que ver o tiene que lucir una determinada serie de cosas de una manera particular y lo ideal es una luz uniforme, voy a trabajar con una luz uniforme. Si tengo que hacer una fotografía donde más que nada tengo que informar algún acontecimiento social, alguna cosa, y lo más probable es que trabaje con una iluminación uniforme. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que nada estorbe la vista y que la luz lo que haga es mostrar todo ese ambiente, lo que estaba ocurriendo. Ahí sí quizás era mucho más importante la acción, ¿está? Que lo que la luz podía dar de una manera particular. Porque en sí, supongamos una inauguración, la inauguración de una empresa, un negocio, de algo. Bueno, una inauguración es un evento social donde la gente va a compartir y alegrarse del logro de la persona de poder inaugurar algo. ¿Tá? Supongamos un negocio, un comercio. Entonces, la luz ahí no, únicamente que sea un negocio donde la iluminación es algo clave, pero supongamos que sería una tienda o una cosa por el estilo. Bueno, la iluminación ahí más que nada tiene el rol de permitirte ver el acontecimiento, cómo se desarrollaba. Eso sería una luz informativa. Eso sería una luz uniforme. Sería, me parece, un poco desubicado tratar de trabajar con luces, con colores, con cosas, con luces así muy puntuales. No. Entonces necesitamos un criterio también para esto. Ya vamos a hablar también en algún otro video de criterio. Pero sí quiero que entiendas cómo cuando estamos utilizando la luz como material estético, cómo cuando estamos creando a través de la iluminación, es muy importante que entendamos todo esto. De acá viene la cuestión de por qué iluminamos de una determinada manera. ¿Por qué? Porque la luz produce reacciones emotivas en el espectador. Y nosotros somos como fotógrafos manejamos la luz porque escribimos con luz, así que dominamos la luz. Si dominamos la luz, tenemos que tener un dominio que también comprenda todo esto, conocer de la luz, conocer de las reacciones emotivas, conocer de la parte técnica, conocer del manejo de los diferentes modificadores y cosas, las propiedades ópticas de la luz, conocer con respecto al tema de las características de la calidad de la luz, como la difusión, la dirección, la intensidad, la cantidad de fuentes de luz, todo eso necesario para iluminar es vital.
pero también la parte conceptual, la parte de por qué hacemos lo que hacemos. O en esta imagen, ¿qué es lo que correspondería que haga? ¿Qué sería lo más acertado? Porque yo estoy queriendo representar una situación así. No tenés que ir a ver lo que hace otro fulano. No tenés que mirar a ver cómo lo hace Pepito. Vos tenés que razonar, vos tenés que analizar y vos tenés que entender cómo vas a iluminar esa escena para producir esa sensación o esa emoción que querés generar. Claro, tenés que saber cuál es la emoción o sensación que querés generar, porque si no, no tiene mucho sentido esto, ¿eh? Pero bueno, lo importante que quiero que entiendas es que al tener el dominio de la luz, al poder manejarnos con esta técnica de la iluminación, como hablábamos, el tema de la iluminación como una técnica que nos permite manipular, controlar, direccionar, trabajar con la luz de acuerdo a nuestra voluntad y al deseo que nosotros queremos transmitir en nuestra foto, es donde vos vas a crear tu imagen con un impacto emocional, un impacto visual y un impacto emocional determinado. Entonces, ya no tenés límites de lugares, de cosas, de la luz que hay en el ambiente, no, vos controlás eso. Y cuando te vas a exteriores, cuando te manejas con luz natural, bueno, vas a saber que cuáles son los momentos adecuados, cuál es la técnica adecuada para lograr una imagen impactante y no simplemente algo informativo, algo que muestre. Porque eso de se trata. Hay horas, hay momentos, hay lugares, hay situaciones, hay cosas que te van a dar mucho más impacto, te van a dar una foto mucho más interesante que simplemente mostrar el lugar donde estabas en una condición quizás climatológica que no es la más adecuada. Tenemos que entender que al fotografiar, si alumbramos, es porque solo necesitamos que vean, pero si iluminamos es porque queremos que comprendan. La fotografía es un lenguaje y la luz su prosodia. La prosodia es el énfasis que le damos, ¿está? Así que básicamente eso es lo que tenemos que entender. La fotografía es un lenguaje para expresarnos, para comunicar, para transmitir mensajes. La luz es el énfasis que le ponemos a lo que decimos. Podemos decir las cosas de una manera neutra, ¿está? Y hablamos pa, o le podemos poner un énfasis de no sabes lo que ocurrió y esto y aquello, o la belleza de un lugar, todo eso que expresan los declamadores o los actores o los cantantes o cosas por el estilo, nosotros lo hacemos con la luz. En eso hay que trabajar, eso hay que entender. Bien, me gustaría mucho que me des tu opinión con respecto a esto, que abajo me pongas un comentario acerca de si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo. Me gustan las opiniones fundamentadas, muchas veces, sobre todo si son contrarias. Pero me gustaría mucho que opines con respecto a esto, que te suscribas en el canal, que le des clic ahí a la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Todas las semanas estoy subiendo un video que creo que puede ser muy bueno para todos, para ustedes, para mí, porque seguimos todos aprendiendo y creciendo cuando uno va preparando todo este material que a mí me hace crecer muchísimo también. Pero bueno, me gustaría que participes en esto, me gustaría que lo compartas también para que pueda llegar a más gente y haya otras personas que estén también involucradas en esto. Muchas gracias por acompañarme en una nueva charla de fotografía entre mate y mate y nos vemos en un próximo mate. Hasta luego.